Andrés Krakenberger, portavoz mejor dicho, de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Buenas tardes. Bueno, como esto es un poco atemporal, muy buenas y bienvenido a Tribuna Libre, micrófono abierto y EFCO-TV. Buenas. Gracias por atendernos. Se reabre el caso Pablo Ibar. Vamos a empezar por el principio para aquellas personas que quizás no conozcan, no creo que haya muchas, pero no conozcan. Pablo Ibar es acusado de un triple asesinato en Estados Unidos. Arrancamos de ahí, Andrés. Bueno, Pablo Ibar es acusado de un triple asesinato que se produce en el barrio de Miramar, en la ciudad de Fort Lauderdale, al lado de Miami, en Florida, Estados Unidos, en junio con N de 1994. Se trata de un triple asesinato salvaje, la verdad, porque hay un vídeo. La persona propietaria del chalet donde se produce el triple asesinato estaba gravemente amenazada, pues involucrada en asuntos de drogas y bueno, pues precisamente porque estaba amenazada coloca vídeos, o sea, cámaras de videovigilancia en su casa, pero no solo las típicas cámaras, pues digamos, que uno pondría normalmente de vigilancia en la entrada de casa y demás, sino en el salón, ¿no? Y en esa cámara del salón se ve como, eso sí, con una imagen muy borrosa, blanco y negro, poca resolución, fuertes contrastes lumínicos, pero se ve claramente como dos perpetradores entran en ese salón, donde hay tres personas, el Kazimierz Sucharski, el dueño de la casa y de un nightclub bastante frecuentado de la zona, y dos mujeres que al parecer debían de ser empleadas suyas en el nightclub y que, bueno, pues son salvajemente golpeados, los tres. Parece que les interrogan, digo parece porque no hay sonido, y luego pues los matan con una pistola. Entran dos perpetradores, los maltratan, los matan, y luego revuelven todo como buscando algo. No sabemos si drogas, dinero o qué. Y en ese revolver todo dejan multitud de huellas dactilares, ninguna de las cuales coincide con las huellas dactilares de Pablo Ibar. Dejan, también se ve como uno de los perpetradores lleva pues una camiseta encima de la cabeza, así como a modo de pasamontañas, y hay un momento en una zona muy próxima a la cámara, pero muy oscura, en donde él se quita esa camiseta, se limpia el sudor y se marcha. De ese momento se toma una foto fija y ahí sale un rostro, que bueno, que se parece a Pablo, sí, vamos, solo faltaría, ¿no?, que no se pareciera, pero es la única prueba de cargo prácticamente que hay, porque el ADN recogido en el lugar del crimen no coincide con el ADN de Pablo. Se encuentra esa camiseta en el jardín de ese chalet. En 8 análisis de ADN realizados a lo largo de los años, porque es preceptivo hacer un análisis de ADN antes de cada juicio y antes de cada apelación, y entre juicios y apelaciones no solo de Pablo, sino del otro coacusado en este caso, un tal Seth Peñalver, que ya ha sido absuelto en el año 2012, pues han pasado 8 análisis de ADN, y en esos 8 análisis de ADN salía negativo ADN de Pablo. Eso sí, justo en el análisis realizado para este juicio de ahora, casualmente aparece una mínima manchita, vamos, microscópica, aquí a nivel del pecho de la camiseta, que es un resto biológico que tiene una coincidencia parcial con el ADN de Pablo, pero no total, y desde luego no
da los alelos suficientes para ser considerado incriminante, por lo menos por parte de un laboratorio normal de criminalística, ¿no? La Fiscalía se está agarrando como a esa manchita, como en fin, a un clavo ardiendo, ¿no? Pero hay que decir que esta manchita pues tiene una explicación científica perfectamente lógica, ¿no? Vamos a ver, si yo le toco a cualquiera de ustedes con el dedo, podré dejar ADN mío o no, depende de una serie de factores, depende de la escamación de mi piel, depende de la humedad ambiente, en fin, una serie de factores, ¿no? En cambio, el ADN de origen líquido, sangre, sudor, lágrimas, etc., ese sí que se traspasa con suma facilidad, incluso años después, y incluso no por contacto directo del líquido con la prenda, sino incluso de una prenda con otra. Entonces, pero eso sí, cuando eso ocurre en unas cantidades mínimas, insignificantes, como casualmente es el caso aquí. Y esa camiseta está absolutamente plagada, pringosa de ADN de 5 personas, las 3 víctimas, y 2 sujetos masculinos no identificados que nosotros sepamos desde el año 94 la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada por identificar. Andrés, una cuestión, ¿cómo se traspasa el ADN de Pablo parcial, supuestamente parcial, a esa camiseta? Porque hay una cosa que se llama la cadena de custodia de pruebas, y si eso se salta, evidentemente, en España, pero también en Estados Unidos, esa prueba no es admisible. Así es. Bueno, vamos a ver, esto, como digo, tiene la explicación que ya digo científica, que ya la he dado, ¿no? Que el ADN se pasa, el ADN de origen líquido se pasa con mucha facilidad, incluso de prenda a prenda, en cantidades siempre mínimas, insignificantes. Pero también hay que decir que en el año 94 la ciencia del ADN prácticamente estaba en pañales. Era algo que se hacía en el laboratorio, se hacían las comparativas, pero luego, como no se sabía que el ADN de origen líquido era muy, digamos, fácil de traspasar, pues las pruebas se guardaban todas ahí en una caja de cartón. Y de esto lo podemos demostrar, porque de hecho hay por ejemplo, un documental de la ETV, realizado al poco de ser condenado a muerte Pablo, en donde el reportero va y entrevista al fiscal en su oficina y le pregunta, oiga, ¿y las pruebas? ¿Quiere usted ver las pruebas? Ningún problema, las saca de debajo de su escritorio. O sea, estamos acostumbrados, ¿verdad? A Miami, a CSI Miami, todo con ordenadores, tal. Aquí es el cutrerío más absoluto. Lo saca de una caja de cartón de debajo de su escritorio, la pone encima del escritorio. ¿Quiere usted ver las pruebas? Mire, mete la mano, sin guantes, el fiscal, saca la camiseta, saca otras cosas, se las da al reportero. Mire, esta es la camiseta, esto es el no sé qué, tal cual. Y no solo eso, sino que incluso hoy en día, en el propio juicio, tanto el fiscal como alguno de los testigos policías que el fiscal convocó en el turno de la acusación, pues fueron invitados, por ejemplo, a reconocer un casquillo de bala, y uno de los policías pues ve el casquillo de bala ahí en la bolsa en que se le da, intenta ponerse un guante, pero está nervioso, en fin, no puede, desecha el guante y coge el casquillo con la mano. El propio fiscal también, con otra prueba, una caja de caudales, hizo exactamente lo mismo. Entonces, Florida, el estado de Florida, casualmente es el estado campeón de Estados Unidos
en exoneraciones por ADN por contaminación de pruebas. Es que eso iba a preguntarte, Andrés. Vamos a ver, la cadena de custodia evidentemente es totalmente nefasta, ya que un fiscal, tampoco entiendo muy bien qué hace un fiscal con unas pruebas. Eso tiene que estar en un departamento y custodiado. No, pero firma. esto me refiero dentro de lo que es el juzgado ahora en el juicio, sí, ¿no? Pero sí no, que cuando me dices en cuando el documental 2000 eso sí que es. estaban las pruebas efectivamente ahí en su despacho. Y hay o por lo menos eso os decía el fiscal, ¿no? A ver, no podemos estar absolutamente seguros de que aquello fueran las pruebas, pero él desde luego alardeaba de ello. Bien, pero alardea, con lo cual hay una prueba documental de que lo raro es que no hubiera ADN del fiscal dentro también de las camisetas, si las toca, o del policía en la bala, evidentemente, porque si estaba nervioso sudaría el hombre. No, pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, que vemos ahí en el vídeo, estamos hablando de junio, estamos hablando de Florida, hace muchísimo calor. Humedad. Se ve en el plano, digamos, en el fondo del plano se ve una terraza por donde entran, de hecho, los perpetradores, que entra ahí un sol de justicia. Entre el calor que hacía y la propia tensión que estos criminales, maltratadores, están pasando al maltratar a sus víctimas, pues es obvio que estaban sudando la gota gorda. De hecho, además, insisto, el perpetrador que afirman que es Pablo, se quita esa camiseta, se limpia el sudor, es que está chorreando de sudor. Si Pablo fuera el perpetrador, habría cantidades industriales de ADN de Pablo en esa camiseta. Evidentemente. No es el caso. Andrés, esa es la imagen que todos hemos visto, ¿no? Esa fotografía, esa foto fija de ese vídeo con al lado Pablo. Como tú bien dices, algún parecido tiene que tener, solo faltaba que el hombre del vídeo fuera negro y le acusaran a él. Exacto. Evidentemente. Pero 24 años lleva Pablo, 16 en prisión, pero más de media vida. Su mujer es la que confirma que Pablo no pudo ser porque estaba con ella. ¿Qué ocurre con esas dudas razonables? ¿Es que no existe nada más que en las películas las dudas razonables para exonerar a alguien? No hay ADN, no hay prueba suficiente, hay un testigo que dice que estaba porque vamos a ver, a Pablo le condenan a muerte en el año 2000. Sí. En su segundo juicio, todo hay que decirlo, hubo un primer juicio que salió juicio nulo porque el jurado no se ponía de acuerdo. Entonces hubo un segundo juicio en el año 2000 y ahí le condenan a muerte en base a dos pruebas: al vídeo y al testimonio de un tal Gary Foy, que es un señor vecino de la zona que pasaba por ahí con su coche, que afirma que cuando pasó por ahí vio a los dos perpetradores salir de la casa, meterse en el coche de Kazimierz Suchalski, el dueño de aquella casa, y que coincidieron en el siguiente semáforo, estando el coche de Gary Foy delante, el coche con los perpetradores detrás. Gary Foy afirma que mirando por el retrovisor identifica a Pablo en el asiento del copiloto del coche de detrás. Vale, muy bien. Este testimonio adolece per se de varios defectos. En primer lugar, no es un testimonio espontáneo, es un testimonio que se produce, creo que unas 4 semanas después de los hechos, cuando la policía saca el típico anuncio de ofreciendo una recompensa económica por cualquier testimonio que pudiera llevar a una inculpación. En segundo lugar, el coche de Gary Foy tiene lunas tintadas, el coche de Kazimierz Suchalski tiene lunas tintadas. Mirando por el retrovisor, afirma que en el asiento del copiloto del coche de atrás está Pablo. Y esto lo afirma en un semáforo que además dura, y eso está documentado, 17 segundos. Entonces, en fin, se hace harto difícil creer ese testimonio. Hombre. Pero luego, además, por si eso no fuera suficiente, en la rueda de reconocimiento en comisaría también
se producen todo tipo de defectos, por no decir directamente que las ruedas de reconocimiento están amañadas para inculpar a Pablo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues convocan al Gary Foy a comisaría, le ponen una serie de fotos sobre la mesa, él ahí elige unas cuantas, todo de gente más o menos parecida, y entre ellos está Pablo, ¿no? Le dicen, muy bien, vuelve usted mañana. Al día siguiente le ponen 2 fotos sobre la mesa, la de Pablo y, voy a exagerar un poquito para que se me entienda, la de Brad Pitt. ¿A quién va a reconocerlo? Evidentemente. No contentos con eso, hacen una rueda de reconocimiento ya presencial. Y el primer día ponen ahí a 7 personas, creo recordar, de las que 2, Gary Foy selecciona a 2 que se parecen entre sí, Pablo y otro. Le dicen, muy bien, vuelva usted mañana. Al día siguiente ponen a Pablo con otras 6 personas completamente diferentes. ¿A quién va a elegir Gary Foy? Casualmente, justo ayer fue el testimonio, ahora estamos en pleno turno de la defensa, en el juicio, y ayer precisamente se produjo el testimonio de Gary Wells, que es un reputado experto norteamericano en todo lo que es testimonios, la fiabilidad de testimonios oculares, ¿no? Y en todo lo que, digamos, tiene que ver con una identificación que se produce a base de testimonios oculares. Y dentro de eso entra, lógicamente, la organización de ruedas de reconocimiento. Y Gary Wells fue muy claro. Dice, si una rueda de reconocimiento es seria, en la parte fotográfica de la rueda de reconocimiento tiene que haber las mismas personas que en la rueda de físicas. Y casualmente la única persona que estuvo en las dos, en la fotográfica y en la física, es Pablo. Los demás eran todo gente diferente. Tanto las fotos, o sea, ninguna de las personas de las demás fotos estaba en la rueda de reconocimiento físico. Amañar una identificación. Evidentemente es amañar totalmente, pero yo quería hacer también una puntualización. Mucha sangre fría tiene o muy acostumbrado está a ver asesinos el testigo, porque yo en un semáforo parado al lado de dos asesinos, lo que hago desde luego es no mirar y procurar no parar. Eso, punto número 1. Pero bueno, a ver, él afirma que vio a esta gente salir del chalet y que coincidieron en el siguiente semáforo. Él no sabía, lógicamente, lo que había pasado en aquel vale, chalet. Pero voy a lo que parece que la policía norteamericana siempre tiene mucha prisa, depende de qué asesinatos, en capturar en un tiempo récord a un sospechoso, un cabeza turco. Recuerdo el asesinato de Versace. Recuerdo perfectamente a un acusado, que era el hijo de Pajares. Y le costó un triunfo a este pobre hombre, que también creo se llama Andrés, demostrar a la policía que él no era el asesino de Versace, pero que pues tiene un cierto parecido, eran los dos latinos. Y el hombre relata tremendo el suplicio que tiene que pasar, porque le tiran contra o sea, no preguntan. Pero Andrés, ¿cómo llegan a Pablo? Bueno, vamos a ver. No puedo hacer comparaciones con el caso de Versace porque, si soy sincero, no conozco a fondo el caso de Versace. No, me refería a la prisa que tienen en coger a alguien. Correcto. Pero sí que diré lo siguiente, ¿no? Este caso del triple asesinato en el barrio de Miramar es un caso archiconocido en Florida, muy mediatizado. Y ojo que estamos hablando del año 94. Si usted va a Florida ahora y pregunta por los crímenes de Miramar, que así es como los llaman, todo el mundo sabe algo de ese crimen todavía. No es como aquí,
pues el crimen de los Urquijo, por poner un ejemplo, ¿no? Todos recordamos con mayor o menor detalle aquel episodio, ¿no? Y esto se debe a la fuerte presión mediática que había en ese caso, ¿no? Y eso hizo que Pablo, pues, que ese caso fuese muy mediatizado y fuese, digamos, ejerciese una presión mediática pues importante sobre las autoridades y sobre la policía en concreto, ¿no? ¿Pero cómo llegan a Pablo? ¿Cómo llegan a Pablo? Bueno, pues Pablo, en multitud de entrevistas que ha dado en la televisión mientras estaba en el corredor de la muerte, ha dicho en muchas de ellas que él no era ningún angelito, pero que no era ningún asesino. Cuando dice que no era ningún angelito, se refiere a que él en aquel momento trapicheaba con droga. Pero, insisto, la palabra es trapicheo, es decir, estaba abajo del todo de la pirámide, ¿vale? Y lo hacía pues por ganarse algún dinero fácil, en fin, las típicas tonterías que se hacen de joven a veces, ¿no? Pues bien, como creo que una semana y pico después de los hechos, Pablo tiene una fuerte trifulca con la persona que era su camello. Lo típico, que si me debes, que si te debo dinero, en fin. Y aquello realmente se salió de control y los vecinos llamaron a la policía, ¿no? Entonces la policía llega, detiene a todo el mundo, venga a comisaría y esclareceremos todo esto en comisaría. Muy bien. Alguien en comisaría decide que Pablo se parece al del vídeo. Y ahí es donde empieza todo. O sea que... vale, Pablo, la palabra de... Pablo estaba en el lugar equivocado en el peor momento posible. No, con un señor que decide que se parece. Exacto. Andrés, la justicia norteamericana... Bueno, la justicia normalmente no es ciega en ningún país del mundo, ¿vale? En unos menos que en otros, pero la justicia norteamericana en Estados Unidos es dinero. ¿Teniendo dinero tienes más posibilidades de quedar absuelto? Sin duda. Yo creo que en eso yo creo que es un defecto, yo creo que compartido efectivamente con muchos sistemas judiciales y puede que incluso con el de aquí, ¿no? Vamos camino de ello, ¿eh? Es decir, es cierto que un abogado de oficio siempre va a tener una carga de trabajo superior a la de un abogado de pago, ¿no? Y eso ya de por sí marca una diferencia a tu favor, ¿no? Pablo, en el juicio en el que fue condenado a muerte y en el primer juicio, que insisto fue declarado juicio nulo porque el jurado no se ponía de acuerdo. Contaba con un abogado de oficio que tenía un historial previo de haber llevado unos cuantos casos capitales y de haberlos llevado bien, ¿vale? Con esto lo quiero decir porque con esto lo quiero dejar claro que no nos estamos metiendo en ningún momento con el turno de oficio ni en Estados Unidos ni aquí. Hay excelentes profesionales en el turno de oficio tanto allí como aquí. La cuestión es que este abogado en concreto en el juicio del año 2000 no estaba en condiciones no ya de llevar un caso capital, sino, si me apuráis, ni siquiera uno de multa de tráfico. Prueba de ello es que ya ha empezado el juicio del año 2000, hay que interrumpir el juicio porque el abogado está detenido por una agresión machista. Había golpeado, agredido a una mujer embarazada. Pablo, de hecho, se lo encuentra en la cárcel. Dice, pero tú, ¿qué haces aquí? De este lado de la justicia, ¿no? Ajá. Y pidió al tribunal que le cambiaran de abogado. Y el tribunal se negó porque estaba bajo esa fuerte presión mediática. Lo que hizo fue interrumpir el juicio. En ese momento se separaron las piezas, precisamente la de Pablo Ibar y la de Seth Peñalver, el otro coacusado
que insisto, ya está libre. ¿Pero por qué está libre uno y el otro no? Porque al ser separadas las piezas, pues siguieron un recorrido judicial distinto. Pero es el mismo hecho. Pero es el mismo hecho. Pero fue separadas las piezas porque el tribunal tenía prisa por tirar para adelante. Y entonces tiró para adelante con el caso de Seth Peñalver y el caso de Pablo estuvo ahí parado unos meses mientras se esclarecía lo de la agresión machista del abogado, ¿no? Entonces ya una vez que el abogado ya, digamos, está en libertad y puede retomar la defensa de Pablo, el propio abogado pide otra suspensión del juicio porque estaba aquejado de una fuerte dolencia hepática. Tenía una cirrosis y estaba que no se tenía prácticamente en pie. Bueno, el tribunal le niega esa suspensión por la misma presión mediática. Esto hizo que el abogado, entre sus problemas más su estado de salud, no cuestionó las pruebas, no cuestionó el vídeo, no pidió un... Bueno, de hecho, sí pidió, agarraros, esto es lo más gordo, pidió un peritaje de reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial fue pagado, estaba en su despacho y no lo presentó en el tribunal. ¿Y daba negativo? ¿Y daba negativo el reconocimiento? Evidente. Pero es una ocultación de pruebas. Sí, pero es que él, insisto, no estaba en condiciones, estaba, ya digo, que no se tenía prácticamente en pie. Ya, pero Andrés, que un abogado no esté en condiciones repercute, no en él, repercute a la persona, y en este caso en Estados Unidos, en un condado que tiene la pena de muerte. Evidentemente, y además, sí. Y el juez debería haber visto que ahí había un claro caso de indefensión, de negligencia, aquello. Y negligencia total. Pero no lo hizo. Andrés, dices presión mediática. Yo te pregunto, ¿mediática, política o ambas? Porque en Estados Unidos sabemos que el alcalde también tiene mucha prisa, el gobernador también, dependiendo, y mete presión. A ver, en un juicio de estas características en Estados Unidos la presión también siempre es política, pero siempre. ¿Por qué? Por una diferencia estructural básica que hay con el sistema que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí elegimos a nuestros políticos de determinado nivel para arriba y de ese nivel para abajo tenemos funcionarios, ¿no? Aquí el juez es un funcionario, el fiscal es un funcionario, el jefe de policía es un funcionario. En Estados Unidos, en cambio, en Florida y en concreto, el juez, el fiscal y el jefe de policía, el sheriff, es electo. Esto en principio parece hasta bueno, ¿no? Pues hombre, acercas el umbral de la democracia más al pueblo. ¿No? Pero tiene un efecto perverso, y es que esta gente que es elegida luego quiere ser reelegida. Y a la hora de ser reelegida, sobre todo en el caso de la Fiscalía, no tanto igual en el caso del juez, pero sí sobre todo en el caso de la Fiscalía, la campaña electoral que hacen es, lógicamente, pues yo aquí he sido, vamos, el no va más contra el crimen. He conseguido tantas inculpaciones, de estas he conseguido tantas condenas a no sé cuántos años, de estas, además, tantas a cadena perpetua y de estas tantas a pena de muerte. Vamos, conmigo no puede, el crimen no tiene nada que hacer. O sea, que lo que vemos en las películas de gángsters y de hoy en día en las que el fiscal dice que llega a las reelecciones pronto, es tal cual, se refleja. Otra cuestión, Andrés. ¿Esto es una leyenda urbana o realmente es verdad que en Estados Unidos, y sobre todo en los condados donde existe la pena de muerte, la mayor cantidad de condenados son negros e hispanos? No es que sea la mayor cantidad, pero sí que el número, digamos, de condenados a muerte de minorías étnicas en Estados Unidos es muy superior a la proporción de esas minorías étnicas dentro de la población. ¿Cómo hoy en día? Una cuestión, rectifícame, se le condenó a muerte, después se le conmutó la condena de muerte por cadena perpetua, ¿no? Creo que a Pablo. ¿Sigue con la cadena de muerte? No, a ver, vamos a ver.
Pablo fue condenado a muerte en el año 2000. Hizo una primera apelación en 2006 al Tribunal Supremo de Florida. El Tribunal Supremo de Florida en 2006 confirma la pena de muerte de Pablo porque, claro, en la apelación lo que dice el Tribunal Supremo de Florida dice, vamos a ver, ustedes vienen aquí a que nosotros revisemos este juicio si es que vuestro abogado ni siquiera ha cuestionado las pruebas, ¿qué queréis que hagamos nosotros? ¿No? Entonces confirma la condena a muerte de Pablo. Con lo cual tuvimos que recurrir de nuevo al tribunal que le condenó a muerte, pero esta vez por defensa letrada ineficaz. Ajá. Nos surge en ese momento un testigo sorpresa, porque va la familia de Pablo junto con el nuevo abogado de Pablo, que ahora sigue en el equipo que actualmente defiende a Pablo, a un programa de televisión de mucha audiencia en Miami, que se llama María Elvira Live. Es un programa además en castellano. Y ahí exponen el caso, ¿no? Y al exponer el caso muestran el vídeo, etcétera. Entonces un televidente llama al programa y dice, yo sé quién es el perpetrador, no es Pablo, es un tal William Ortiz, al que yo conozco personalmente y que ahora está en la cárcel casualmente pues por otro tema que no tiene nada que ver con esto. Bueno, eso fue una sorpresa para todo el mundo. Sería perplejo, entonces el juez del tribunal de Broward County, que es el que le condenó a muerte, el que veía esta apelación por defensa letrada ineficaz, bueno, pues aparca nuestro recurso sobre la defensa letrada ineficaz y dice, vamos a determinar primero si William Ortiz fue o no fue el perpetrador, ¿no? Se hicieron análisis de huellas dactilares, no coincidieron. La Fiscalía dijo, bueno, pues si no coinciden, pues dejémoslo. Nosotros dijimos, no. ¿Por qué? Porque... Solo un inciso, o sea, si no coinciden las de William, lo dejamos, pero como no coinciden las de Pablo, seguimos. Es que ahí está. En el juicio en el que Pablo fue condenado a muerte, la Fiscalía dijo, las huellas dactilares de Pablo no coinciden, pero es que es evidente y se ve en el vídeo que los perpetradores llevan guantes. Si usted ve el vídeo y ve que los perpetradores llevan guantes, de verdad, chapó, yo desde luego no lo veo y creo que no lo ve nadie. Pero aún así, la misma teoría sería válida también para William. Efectivamente, con lo cual nosotros insistimos en que había que hacer la prueba de ADN también. Una cosita. Entonces, esto en Estados Unidos, porque yo que no entiendo de leyes, por lógica, me doy cuenta de lo que me estás contando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay un interés en que sea Pablo, sí o sí? Pues parece ser, yo creo que ¿Se tiene que tapa a ver... alguien? A saber, yo desde luego no tengo pruebas como para poder afirmar eso, ¿no? Pero sí que yo creo que también está mucho, también otro ingrediente importante es el que ya hemos mencionado, el de querer ser reelegido como fiscal, como jefe de policía también, evidentemente. También está el hecho de que el otro coacusado ya fue absuelto, con lo cual ya hicieron el ridículo. Si ahora vuelven a hacer el ridículo, pues todavía peor. Pero no ha costado una vida. En fin, no sé, ¿no? Ahí se juntan una serie de cosas. Pero bueno, te he cortado con lo de Williams. El caso es que insistimos en hacer análisis de ADN a William Ortiz también. Y la Fiscalía pone todo tipo de trabas para retrasar, que si el laboratorio que habíamos elegido para hacer las pruebas no cumplía la norma 9000, no sé cuántos ISO, en fin, historias de estas. En fin, el caso es que después de mucho retraso por fin se hacen las pruebas de ADN y también sale negativo, con lo cual queda William Ortiz descartado. Recuerdo que un medio de comunicación aquí en España, de un periódico de máxima tirada, sacó un titular diciendo: se desvanecen las esperanzas de Pablo Ibar. Y yo decía, ¿y por qué? Recuerdo el titular, sí. ¿Y por qué? Si la verdad es que, vamos a ver, leyendo luego en el artículo, el motivo que daban era porque el ADN de William Ortiz no era el ADN de la camiseta. Digo, tampoco el de Pablo. Por tanto, qué desvanecimiento de esperanza ni nada. Bueno, el caso es que seguimos adelante
con la apelación de defensa letrada ineficaz, pero sí que todo este episodio del testigo sorpresa y tal, y de William Ortiz, pues lo que hizo fue retrasarnos 2-3 años, básicamente. Entonces, bueno, por fin llegamos a que el Tribunal de Broward County decidiera sobre la defensa letrada de Pablo. Y, bueno, decide que no, que la defensa letrada de Pablo en el juicio en el año 2000 era correcta. Claro, uno se dice, ¿cómo es posible? Bueno, eso también ocurre aquí. Es decir, estadísticamente es muy difícil, no es absolutamente imposible, pero sí es muy difícil que un mismo tribunal se eche para atrás de una decisión previa del propio mismo tribunal. Y es lo que pasó ahí. Con lo cual apelamos al Tribunal Supremo de Florida y ahí ya por fin, el 4 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo de Florida dictamina que que anula la condena a muerte de Pablo, porque Pablo tuvo una defensa letrada manifiestamente ineficaz, y porque tuvo una defensa letrada manifiestamente ineficaz, fue condenado a muerte con pruebas escasas y débiles, palabras textuales del Tribunal Supremo de Florida. O sea, ya no lo decimos solo nosotros. Lo dice todo un Tribunal Supremo de Florida. Ordena la repetición del juicio. Con lo cual, a efectos judiciales, es como si hubiéramos cogido la máquina del tiempo y estuviéramos otra vez en el año 94. Vale. Una cosita, Andrés, para ir ya concluyendo. Primero, evidentemente, cómo se encuentra Pablo. Y el fiscal vuelve a querer pedir la pena de muerte. ¿Qué nuevas pruebas hay? Porque hemos oído que el abogado decía que venían con pruebas, y el padre de Pablo, que venían con pruebas ya contundentes. No quiero que me las desveles porque eso creo que tiene que quedar dentro del tribunal. Y como estás comentando que están en el turno de la defensa, bueno, pues ya llegará el momento en el que, cuando se desvele esa sorpresa, me imagino, lo sepamos los medios de comunicación. Pero sobre todo eso, cómo se encuentra Pablo, si está animado, si ve esperanza, porque es que son 24 años. ¿Tiene 40? Tiene 42 años, creo. O sea, es 43, sí, ha estado más de media vida. De media vida dentro de una cárcel, por algo además que, por todo lo que está indicándose, no hay ninguna prueba fehaciente que él fue uno de los responsables. Pero sobre todo eso, cómo se encuentra y cuáles son las esperanzas y sobre todo ese llamamiento, ¿no?, que quieras hacer. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Pablo está, por un lado, muy ilusionado, porque es que, bueno, por fin, después de, se dice pronto, 18 años de apelación y 6 años más de estar a la espera de juicio entre el 94 y el 2000. Por fin, después de todos estos años, conseguimos repetir el juicio. Eso ya fue toda una victoria, ¿no? Pero a la vez que está muy ilusionado, también está aterrado. Lógico, hay un fiscal ahí delante que va a matar. Suena igual un poco fuerte dicho así, pero es que es la pura realidad. Va a matar. Bueno, yo te voy a hablar particularmente de mí. Yo siempre he pensado que la pena de muerte es un asesinato legal, pero no deja de ser un asesinato, ¿no? Efectivamente. Pero, bueno, el caso, y aparte que es una pena cruel, inhumana, degradante, que no demuestra en absoluto humanidad que disuada, ninguna. no, y que sea ni siquiera eficaz a la hora de disuadir el crimen. Pero bueno, el caso es que está, pues lógicamente, aterrado en una situación así, ¿no? En cuanto a pruebas, pues la verdad es que no creo que vaya a haber ninguna sorpresa en este juicio. La Fiscalía, en su turno, que ya ha terminado, pues ha acudido con las mismas pruebas que en el año 94, en el año 97 y en el año 2000, que son pruebas escasas y débiles, insisto, no lo decimos ya solo nosotros, lo dice también el Tribunal
Supremo de Florida. Y también, bueno, pues por nuestra parte, lo que estamos haciendo ya en este turno es demostrar, por un lado, claramente que lo que ha presentado la Fiscalía en su turno no es que sean pruebas escasas y débiles, es que ni siquiera llegan a ser dignas del nombre de pruebas. Más bien son sospechas, suposiciones, y luego ya los argumentos que ha planteado la Fiscalía en materia de ADN en torno a esa manchita, pues precisamente esta semana, mañana y pasado mañana es cuando aportaremos nuestros expertos en ADN y que esperamos poder demostrar claramente que esa mancha no es incriminante y que desde un punto de vista científico está bastante claro que se trata de una contaminación. Hay una, no leve, sino una gran esperanza, por lo menos, si no es... Perdón, solo sí quería decir que también justo ayer hemos presentado una moción porque hemos visto que en el juicio del otro coacusado, Seth Peñalver, que fue absuelto en diciembre de 2012, se reveló la existencia de otra cinta de vídeo, que esta no fue tomada en la vivienda de Kazimierz Suchalski, pero sí en su nightclub, y que al parecer en esa cinta de vídeo se veía como dos personas de sexo masculino amenazaban gravemente de muerte a Kazimierz Suchalski ahí en su club. Casualmente, esas cintas quedaron borradas estando bajo custodia policial. Esto ya se demostró en el juicio de Seth Peñalver y a pesar de que hemos pedido que esas pruebas también la Fiscalía las trajera al tribunal en esta ocasión, la Fiscalía se ha hecho la sueca, no lo ha traído y por eso hemos presentado esta moción. La moción. Entonces, mañana jueves es cuando creo previsiblemente el juez tendrá que tomar alguna decisión al respecto de esa moción. Pero es que claro, estamos hablando, yo te escucho hablar y realmente da pavor en la justicia norteamericana. O sea, es que las películas se quedan en nada. Lo triste del caso de Pablo es que parece una novela de Dashiell Hammett. Sí, solo que es real. Solo que es real, es que está. Que hay una persona de carne y hueso que sufre y unos padres, efectivamente, una familia. Es que yo te oigo hablar y de verdad es terrorífico la justicia norteamericana. No, es horroroso. O sea, ir ahí de vacaciones y que te caiga un San Benito, que te acusen de algo, o sea, date por no sé, hombre, depende del condado. Aquí es donde se ve esa maldición, ¿no? de que tengas juicios y los ganes. Aquí, vamos, clarísimo. Yo me imagino que el juez tendrá que tomar ya una decisión, porque ya no se trata de que los medios de comunicación, o que se trata de ser justo, ¿no? Yo quiero creer que algún juez ha de ser justo en Estados Unidos y pensar más en la vida de un ser humano que en una reelección de un fiscal o de quien sea. Si uno se equivoca, se equivoca. A ver, todos sabemos que la ley no es... yo soy de las que no me gusta llamar la justicia, porque siempre pienso que la justicia es una cosa y la ley otra, y muchas veces no van de la mano. Pero pienso que tiene que haber un momento en el que, y si este abogado consiga demostrar que esto es una negligencia, custodias, cadenas de custodias totalmente, un fiscal que saca, sea o no una caja, una pero cinta de vídeo que se borra bajo custodia policial. Es que eso es un escándalo. Absoluto. Que además podría exonerar al acusado. Entiendo que sí, pero bueno, esto al final, ¿quién lo va a decidir? Lo va a decidir un jurado. Eso voy. Esa es la pregunta que te he hecho. ¿Crees que en algún momento, si no es la solución, sí que a lo mejor habrá una duda razonable que de alguna manera ponga en libertad a Pablo? Vamos a ver. El jurado
una vez que se termine el turno de la defensa, luego viene un pequeño turno de la Fiscalía otra vez y luego ya las conclusiones. Realizadas las conclusiones, el juez nombra a los suplentes del jurado que están ahí, que han presenciado también el juicio. Ninguno de los miembros del jurado, por cierto, sabe si es titular o suplente. Esto es una medida para garantizar que todos presten atención por igual, ¿no? Entonces, justo antes de mandar al jurado a deliberar, el juez nombra a los suplentes. Estos se ponen en pie, el juez les agradece sus servicios y los manda a casa. Y el resto del jurado, o sea, los titulares, se van a deliberar. Tanto el veredicto de culpable como el veredicto de no culpable tiene que ser unánime. Más en un caso de pena. Sí. Entonces, en el caso de que se retira el jurado a deliberar, las partes tienen instrucciones de estar disponibles a 1 hora de tiempo, no solo porque el jurado puede avisar al juez en cualquier momento, ya tenemos un veredicto, y entonces el juez avisa a las partes y en cosa de 1 hora tienen que estar en el tribunal. Pero no solo por eso, sino también puede ocurrir, de hecho ocurrió en el primer juicio de Pablo, en donde el jurado no se puso de acuerdo, que el jurado pueda tener alguna duda en su deliberación, en cuyo caso lo que hace es plantea esta duda al juez, el juez convoca a las partes y se abre otra vez el juicio, pero solo para esclarecer aquella duda que tiene el jurado. Esa es otra cosa que puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Y luego ya, pues en el caso de que sea declarado no culpable, tampoco sale Pablo, digamos, ahí mismo como en algunas películas por la puerta. Eso no es verdad. Vuelve a la cárcel, de hecho, porque hay una serie de trámites burocráticos que hacer, la orden de puesta en libertad, en fin, este tipo de cosas, pero eso es relativamente rápido y en unas horas se consigue, ¿no? En el caso de que sea declarado culpable, luego se abriría otra fase del juicio en donde la discusión sería si la pena es pena de muerte o cadena perpetua. Oyéndote, Andrés, es un camino arduo. Absolutamente. Andrés, ¿hay alguna asociación donde uno quiera, pues si quieres decirla, aportar? Sí. Luego también la pondremos impresa y pasará un banner por debajo por si las personas quieren ayudar a... Vamos a ver, el juicio que estamos presenciando ahora de Pablo es un juicio en donde hemos tenido que reunir un equipo de 4 abogados, cada uno de ellos especializado en un área distinta de lo que es un juicio penal, allí en Florida, y también pues necesitamos un presupuesto ahí para las minutas de estos 4 abogados y para una serie de pruebas periciales. Uh-huh. Y todo esto es $1.300.000. O sea, debe ser un poco menos en euros. Algo, lógicamente, que no está al alcance de una economía media, ¿no? No. Entonces, hemos ya conseguido financiar en la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, de la que soy portavoz, pues hemos conseguido financiar ya el 84% de ese presupuesto. En septiembre abrimos un crowdfunding en donde, por ahora hemos conseguido unos 20.000 euros más, pero lógicamente necesitamos todavía bastante más. ¿Dónde puede dirigirse las personas? Pedimos a todo el mundo que por favor pues se dirija a la página web de Pablo Ibar, que es www.pabloibar.com. Nada más entrar en la web, hay un botón ahí bien grande que pone ayudar a Pablo Ibar. Entonces, haciendo clic ahí, uno entra en una página donde pues se ofrecen básicamente 2 posibilidades, ¿no? Para los más echados en años como yo, pues están los números de cuenta de la asociación, y para hacer pues transferencias bancarias, las de toda la vida, ¿no?
PayPal y todo este Esto tipo de... Y si no, si uno está más metido en Internet y estas cosas, pues hay una pasarela de pago de PayPal, Ajá. que se puede hacer ahí directamente el pago. Pues Andrés Krakenberger, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido y desde luego deseamos que el juicio sea justo y evidentemente basándose en todo lo que nos has comentado de las pruebas sea absolutorio para Pablo Ibar. Ojalá sea así. Ahora bien, después de tantos chascos, de tantos años, pues la verdad no nos podemos permitir el lujo de ser ni optimistas ni pesimistas. Aquí vamos realistas. No, ni siquiera. El tema es determinación. Vamos a sacar a Pablo de ahí. Si nos lo vuelven a condenar, pues habrá que tenemos abierto otra vez toda la vía apelatoria y tal. No quiero ni pensar en eso. No. Es que es otra vez pasar por el infierno. Pero si hace falta, se pasa. Muchísimas gracias. Gracias.